La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la licenciada Yesenia Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre este veto presidencial, veto total a la ley derogatoria de la reforma tributaria. Varias reacciones se han generado allá en torno a este veto total. También queremos escuchar desde la Asamblea Nacional qué es lo que se piensa respecto de esta decisión del Ejecutivo. Asambleísta Guamaní, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Fausto, muy buenas noches, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha a esta hora. En estas últimas horas han reaccionado algunos constitucionalistas, hay opiniones distintas respecto de este veto total. Por ejemplo, Gonzalo Muñoz lo considera como se ha violentado la Constitución, dice textualmente el constitucionalista. No obstante, quienes discrepan en este sentido, ¿qué harán desde la Asamblea Nacional? Bueno, primero manifestar, Fausto, que la ley tributaria afecta a miles de familias ecuatorianas, afecta a los artesanos, afecta a los emprendedores. Como Izquierda Democrática nosotros siempre tuvimos esta posición de derogar la ley tributaria. Recuerden ustedes muy bien que esta entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y rechazamos también que el presidente haya vetado totalmente esta ley. El primer mandatario aduce el artículo 301, donde justifica que solamente el Ejecutivo podrá modificar, exonerar o extinguir impuestos, cuando también tenemos el 140 de la Constitución que le da o le permite a la Asamblea Nacional modificar o derogar, en este caso, como esta ley, la ley tributaria. Y digo lamentablemente porque los perjudicados son justamente las miles de familias ecuatorianas que buscaban y buscan una reactivación económica. Y con esto, lamentablemente, pues eso no es posible, porque parece que el gobierno nacional ahora tiene esa línea política de más impuestos y menos oportunidades para la gente. Ha dicho, y se dice textualmente, señala que la Asamblea, por estas razones, ante el obrar irresponsable del Legislativo y en atención a la responsabilidad constitucional de la función ejecutiva, corresponde al colegislador actuar con responsabilidad y objetar totalmente el proyecto de ley. Esto posterga un año la discusión en torno a este tema. ¿Habrá alguna forma de insistir? Ahí también se espera la resolución de la Corte Constitucional. Bueno, se esperaría la resolución de la Corte Constitucional, pero claro, el Pleno de la Asamblea podría volver a tratarlo en un año. Recién en un año. Esta ley, esta derogatoria, tuvo justamente un proceso igual ordinario, donde tuvimos un primer debate, un segundo debate, y fue aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional. Podremos volverlo a tratar en el transcurso de un año. Y mientras tanto, Fausto, las personas naturales tienen que continuar pagando impuesto a la renta, los artesanos, los emprendedores, quienes tienen en este momento negocios populares, tienen que continuar pagando ese 2% que termina afectando, por supuesto, sus negocios. Y lamentablemente el Ejecutivo también ha intentado esta tarde justificar este veto a la derogatoria de ley tributaria, argumentando que así se garantiza el presupuesto para salud, educación, seguridad. Y vemos con claridad que eso tampoco es así, Fausto, y por supuesto que nos preocupa, porque incluso en las observaciones que nosotros hicimos de la proforma presupuestaria, vemos con preocupación que en el tema de seguridad hay una reducción. Esa reducción está, y nosotros lo analizamos técnicamente, existe un menos 28% en gasto de inversión para seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que para el próximo año habrá menos presupuesto para UPC, para mantenimiento, para equipamiento, en este caso de la Policía Nacional. Eso está en la proforma presupuestaria. De la misma manera, observamos y vimos con preocupación cuando hay una disminución de 128 millones de dólares en el plan anual de inversiones de las universidades y escuelas politécnicas. Es decir, aquí no se puede, Fausto, justificar el vetar una ley que desde un inicio nosotros dijimos afecta a miles de familias ecuatorianas, intentando justificar con que se garantice las prioridades como es salud,
educación y seguridad. Y en esto parece, bueno, en esta parte creo que coincidimos algunos en el sentido de que la resistencia de la gente a pagar impuestos, la inclinación por algunos también a evitar el pago de impuestos, es precisamente por eso, porque no se ve la respuesta por parte de las autoridades, no se refleja en la inversión en salud, en seguridad, seguimos con los mismos problemas en estos dos sectores principalmente, entre otros. También hablamos la falta de empleo, es otro de los problemas y tiene su origen en la falta de inversión también. Entonces, incluso un poco esto se explica, podría, ¿no?, justificar, Fausto. Yo creo que todos los ecuatorianos sabemos por la crisis económica que estamos pasando en el país, y esto incluso se podría justificar si la recaudación sería justamente para invertir en las prioridades del país, como seguridad, como salud, como educación, pero vemos que eso no se refleja, por ejemplo, en la reforma presupuestaria. Todavía vivimos una crisis de inseguridad, no hay medicinas en los hospitales, y también, como yo he manifestado en la reforma presupuestaria, hay una reducción incluso por el tema de educación. Ahora, ¿cuál es la alternativa que plantean desde la Asamblea Nacional? Esta discusión prácticamente está zanjada durante el próximo año. Está en manos de la Asamblea Nacional también la proforma. Hay algunos cambios, algunas propuestas también que han llegado al legislativo. ¿Cuál es el siguiente paso? El tema respecto de la derogatoria está prácticamente zanjado. Tendremos que ver como Asamblea Nacional, Fausto, también proyectos que permitan justamente generar empleo, que permitan buscarle salidas al país y continuar defendiendo sobre todo los recursos y el presupuesto que son para las prioridades. Pero aquí también es un llamado al Ejecutivo a que cada uno pues tiene que cumplir sus competencias, sus obligaciones, sobre todo con la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros hemos manifestado que tiene que haber una política pública en seguridad que sea preventiva y más no reactiva, porque la Asamblea Nacional hace su parte. Ya aprobamos en este año la ley del uso legítimo de la fuerza, también la ley que fortalece a las Fuerzas Armadas, pero aquí también el Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad y entregar el presupuesto a las prioridades, como es en este caso el tema de seguridad, que es lo que más nos preocupa. No seamos reactivos, más bien tengamos una política pública en seguridad que nos permita tener acciones concretas desde ya. En su momento también, Fausto, no sé si usted recuerda, lo dijimos, declaren emergencia la seguridad interna del país, porque lo que pasa en 2 o en 3 provincias, eso está pasando lamentablemente en todo el país, y que se designe el presupuesto que sea necesario para fortalecer a la Policía Nacional. Es indignante que ahora ni siquiera haya presupuesto para la gasolina de los patrulleros, que no haya presupuesto para el mantenimiento de los vehículos, y sí le exigimos a la Policía Nacional para que cumpla sus funciones, pero también le entreguemos el equipamiento necesario. Por eso en su momento dijimos, el Ejecutivo, al presentar una propuesta en la Asamblea Nacional que tiene que ver con una reforma constitucional para darle mayor competencia a la Policía Nacional, por supuesto que debemos analizar, debemos profundizar en estos temas, pero también el Ejecutivo en este caso tiene que hacer su parte y tener la voluntad política para asignar el presupuesto que sea necesario. Ahora no es menos cierto que el presupuesto para la policía, el que se dote de armamento, de todo lo necesario para combatir la inseguridad en el país, no es suficiente, porque la esencia del problema está en otro lado, en la falta de educación, en la falta de salud. Basta recorrer algunos, si no la mayoría de barrios en la ciudad de Esmeraldas y los colegios, en qué condiciones están funcionando. Lo han dicho las autoridades locales también, y esa es una corresponsabilidad también no solo del Ejecutivo, sino autoridades locales y el legislativo también, para la elaboración de leyes y tomar prioridades. Por supuesto, la Asamblea Nacional también tiene que hacer su parte, y yo creo que hemos avanzado en este año con la ley del uso legítimo de la fuerza, también la ley que fortalece a las Fuerzas Armadas, pero aquí lo que se necesita y de manera urgente, Fausto,
es el presupuesto para las dos instituciones, para fortalecer a la Policía Nacional, para fortalecer a las Fuerzas Armadas, y ya en la proforma presupuestaria pues nosotros continuaremos defendiendo la posición de que se pueda invertir en las prioridades del país, aunque esta ya se haya analizado y en algunos casos pues no se haya acogido ni siquiera las observaciones que en su momento dio la Asamblea Nacional. No sé si usted recuerda también, aquí se exigía que el Ejecutivo aumente el monto para, por ejemplo, el pago de jubilaciones, y el monto lamentablemente es el mismo. En 2023, maestros, maestras y jubilados van a seguir recibiendo no van a recibir los haberes como estaba previsto, y esa es una de nuestras preocupaciones también. Es decir, Fausto, aquí lamentablemente se ha querido justificar las prioridades del país, como es salud, como es educación, como es seguridad, con un veto total a una ley que termina afectando aún más a los ciudadanos, termina afectando aún más a las familias, y eso es lamentable. Todo esto es producto también, y con esto termino, asambleísta, de la falta de gobernabilidad, y en esto nuevamente insisto, hay una importante responsabilidad de la Asamblea Nacional para el 2023. ¿Y qué garantiza que pueda haber esta gobernabilidad necesaria para el trámite de leyes, para que fluyan algunas de las propuestas que nacen del Ejecutivo, del Legislativo, y en función de las necesidades de la gente? Sí, yo creo que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que dejar, Fausto, a un lado las banderas políticas y llegar a las coincidencias que los ciudadanos necesitan para justamente dar respuesta a los ciudadanos. Pero ¿cómo pretendemos, Fausto, llegar a un diálogo si de por medio hay incluso un juez que quiere obligar a la Asamblea Nacional a posesionar a un superintendente de bancos, donde el gobierno nacional debió haber rechazado este tipo de interferencia o este tipo de acciones que terminan siendo ilegales, y hace todo lo contrario, termina avalando lo que hace un juez con el único objetivo de que la Asamblea Nacional pueda posesionar a un superintendente de bancos, que no es cualquier autoridad. El superintendente de bancos es quien controla, quien regula a todas las entidades financieras públicas y privadas del país. Es decir, hay un tema de fondo que ese justamente es el que nos preocupa. Aquí lo que debemos hacer como autoridades, y eso es para todas las autoridades del país, es defender la institucionalidad, defender la democracia y los intereses de la ciudadanía. Un desafío. Esa casi va a continuar siendo la línea de Izquierda Democrática. En las condiciones en las que está la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, creo y espero equivocarme, un desafío prácticamente imposible. Cuando usted lo ha dicho, se pelean por superintendente de bancos, hemos visto la pelea o la pugna por saber quién será o no el nuevo Contralor General del Estado, por saber quién será el presidente del Consejo de la Judicatura, temas que deberían ser parte de procesos transparentes, pues lo que menos cuentan es con transparencia, y la política, mientras tanto, tal cual. Asambleísta Guamaní, esperamos que las cosas cambien para este 2023, y gracias por haber estado con nosotros. Que así sea, Fausto, y cuenten con los legisladores de Izquierda Democrática para continuar en esa línea de defensa por la institucionalidad, por la estabilidad también del país, Fausto, con la defensa de las prioridades, que ese justamente debe ser el camino de absolutamente todas las autoridades que tiene el país, que se deje a un lado las pugnas y que pensemos en los ciudadanos. Un abrazo inmenso para usted y unas felices fiestas para usted, por supuesto, y para todos los ciudadanos que nos han escuchado en esta noche. Gracias, asambleísta.